Quiero tomar los dos versículos que fueron leídos en la lectura bíblica. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 3. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 3. Y libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 11. Creo que al leerlos, hermanos, espero ser bien intencional. Cuando digo intencional, hermanos, es porque quiero hoy desafiarlos a algunas cosas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad, ¿qué cosa? Mejorad vuestros caminos. Capítulo 18, versículo 11, la última parte, dice la escritura: conviértase ahora cada uno, ¿de qué cosa? De su mal camino, y mejore, ¿qué cosa? Sus caminos y sus obras. Cuando alguien le pregunta a usted dentro de la Biblia, mis hermanos, y le dice: a ver, ¿a qué personaje de la Biblia le gustaría parecerse? ¿A quién le gustaría a usted parecerse? ¿Qué personaje usted admira en la Biblia y le gustaría ser igual a él? Y entonces, cuando uno es niño, uno admira a David porque mató a Goliat y porque la profesora le contó a uno esa historia. Después uno ve a Sansón y lo ve que es más fuerte porque uno tiene esa mentalidad. No sé, las mujeres, quizás a Esther por lo de reina, a Ruth, a María. Pero cuando uno va creciendo, ya uno, lo de Sansón le parece como una historia que uno no la va a alcanzar, ¿sí? Entonces uno ya quiere parecerse ¿a quién? Samuel, profeta Samuel, Moisés, ideal, Moisés, Elías. Y cuando uno mira a esas personas como Moisés, que discutieron con el Señor, como Elías, que habla con el Señor, que ora y el Señor le responde, uno dice: hombre, me agrada la historia de esos hombres. Y nunca se levantó sobre la tierra otro hombre que haya hablado cara a cara con Dios como Moisés. Y Elías, que decía: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O Samuel, que la escritura dice que ninguna de las palabras de Samuel que él habló cayeron a tierra. O sea, lo que decía llevaba el éxito. Esto tiene que ver en esta mañana, mis apreciados, con el carácter. El carácter. Yo quiero tomar unos párrafos que están en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 265, 266. Solo porque quiero mencionarles algo, hermanos. ¿Es necesario que mejoremos nuestros caminos? ¿Vamos por el camino correcto o estamos repicando año tras año, semana tras semana, la misma situación en nuestra vida? ¿Somos mejores que hace 2 años? ¿Somos mejores que hace 5 años? ¿Somos mejores que ayer? Elena de White lo escribió de esta manera: Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea un asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, completo, no se hereda. No se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos y de manera severa. Yo pregunto, ¿se critica usted a sí mismo? Yo que sepa, nosotros somos dados a criticar ¿a quién? A los demás. Dice,
critiquémonos a nosotros severamente. Imagínense a nosotros criticándonos, matándonos nuestro yo, nuestro ego. Dice, y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. ¿Por qué leo esto? Porque el discurso maestro de Jesucristo en la página 77 dice, el carácter es la gran cosecha de la vida y lo único que llevaremos al cielo es un carácter a la semejanza divina. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo? Un carácter a la semejanza divina. Y entonces está el famoso párrafo de la página 266. Nadie diga, no puedo remediar mi defecto de carácter. ¿Cómo? Es que yo no puedo serlo. Mi abuelo paterno, como decimos en nuestra tierra, mi papá señor, él no era cristiano o no era adventista. Era un hombre conservador. Era una persona que si el perro ladraba mucho no estimaba en calibrarlo porque lo fastidiaba, ¿no? O sea, mandaban solo una vez, gritaban y consumían el jugo de la caña fermentadito y la carne, como dice en nuestra tierra, sorocha, y comían ají y se mandaban un genio impresionante, ¿no? Y eso, de alguna manera, ¿es qué cosa? Hereditario. La formación. Pero Ellen White me dice, nadie diga no puedo remediar mi defecto de carácter. Si llega a esa conclusión, usted dejará ciertamente de obtener la vida eterna. Punto. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Listo, Moisés, Elías, Samuel. Yo le quiero presentar un personaje que es afín con nosotros. Y a medida que lo vamos leyendo, yo voy a presentar los aciertos y los desaciertos de este hombre, para que usted se identifique. Yo me identifico con ese personaje. ¿Cómo quisiera ser como Moisés, manso y humilde? ¿Cómo quisiera ser como Elías? Pero cuando yo miro, eso pasa como cuando nosotros estamos jugando fútbol y queremos hacer una jugada como Messi y terminamos haciéndola como soy yo, o sea, enredado. Y allí, si me hago entender, o sea, no puedo ser. Le voy a presentar las características de este personaje. Estado civil, casado. Es más, tenía suegra. Marcos 1:30. ¿Quién es? Uy, no tenían suegra. Pedro, de mal carácter, estado civil, casado. Estudios realizados. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no tenían escuela. Ocupación, Mateo 4:18, pescador. Voy a tomar las ideas del apóstol Pedro y me voy a volver crítico en todos los errores de Pedro. Ustedes me van diciendo si ustedes se parecen o yo me parezco a Pedro. Y luego vamos a ver cómo hizo Pedro, porque Pedro mejoró el carácter. En varias oportunidades he estado con pescadores, no porque sea bueno, sino porque me gusta estar ahí de goterero, ¿no? O sea, colaborar. Viajábamos a estudiar y entonces el bus se demoraba en Puerto Berrío 3-4 horas y no hallábamos qué hacer y nos íbamos al muelle y encontrábamos a los pescadores con una camisilla o sin camisilla, sin camiseta, con una pantaloneta, fumando con una botella de aguardiente o un licor, mal hablados, sus caras un poco fuertes. Igual sucede a la orilla del mar, toscos. Ese era Pedro. Desaciertos.
Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Jesús viene caminando sobre las aguas. La gente dice es un fantasma. Entonces, versículo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro es el discípulo del Señor. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro conocía la profundidad del mar. Claro, ese era su trabajo. Conocía el oleaje del mar. Claro. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, ¿qué cosa? Sálvame. ¿Cuántas veces nosotros pareciera que caminamos sobre las aguas, que todo nos sale bien? Dudamos del Señor. Yo me imagino, Pedro sale de la barca y dice: aquí en la barca hay 11 y yo tengo el privilegio de caminar sobre las aguas. Y voy bien, o sea, esto no lo va a hacer más nadie, lo hace Jesús y lo hago yo. Pero en un momento se hunde y entonces da su grito y dice: ¿qué cosa? Señor, sálvame. Versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: ¿hombre de qué? Yo pregunto, ¿somos nosotros hombres de poca fe? ¿O tenemos la fe de Elías? Tenemos como la fe de Pedro, ¿no? Dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Segundo desacierto, San Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice la escritura que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales, de los sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo llamó y le dijo al Señor Jesús: mira, comenzó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué dice la escritura? Pero volviéndose, él le dijo a Pedro: ¿qué cosa? Apártate de mí, Satanás. Yo creo que es la expresión más dura que Jesús utiliza para una persona. Apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros cuestionamos los caminos del Señor, decirle a una persona, a un discípulo: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo que la escritura me dice, mis apreciados, es que cuando yo pienso más en las cosas de este mundo, ¿qué sucede? El Señor me está haciendo y me dice: mejore su camino. Que alguien le diga a uno: apártate de mí, Satanás. Mire, yo quisiera hablar en esta mañana para una persona que tiene problemas como yo, que tiene vicios, que tiene inclinaciones, pero que desea mejorar. Un hombre sin fe, un hombre que le dicen: apártate de mí, Satanás. Pero cuando yo leo en el versículo en San Mateo capítulo 18, la escritura dice que se le acercó Pedro y le dijo: Señor, versículo 21 en adelante, y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Lo normal era que se perdonara 3 veces. Pero Pedro, queriendo dar un poquitico más de entusiasmo, dice: yo creo que no se debe perdonar 3, sino se debe perdonar 7. Y el Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta ¿qué? Hasta 70 veces 7. No lo estoy siguiendo en un orden cronológico, lo estoy siguiendo en un orden de la Biblia, como para que nos quede fácil buscarlo. San Mateo 19, cuando el Señor se encuentra con el joven rico, ¿lo recuerdan? Y el Señor le pregunta al joven rico: ¿los mandamientos saben?
que el hombre vino corriendo, se inclinó ante los pies de Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces el Señor le dice: ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres. Y él se fue triste. Entonces viene Pedro, versículo 27. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Yo pregunto, ¿por qué no lo dijo Juan? ¿Por qué no lo dijo, por qué no lo dijo Santiago, Jacobo? Nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué bien tendremos? Pedro tenía ese carácter. O sea, si yo estoy siguiendo al Señor, me parece que a mí me deben dar cosas, ¿sí o no? Yo le pregunto a ustedes, ¿es correcto pensar o no es correcto pensar? Si yo le sirvo al Señor, ¿no es correcto que a mí me vaya mejor que el que no le sirve? ¿Sí o no? ¿Dudan? Yo me cuestiono, digo: Señor, si le estoy dedicando mi vida a servirte, lo mínimo que yo espero es que las cosas me salgan bien. Pero Pedro dice: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, estamos al pie suyo, ¿qué vamos a tener? No es lo que usted se pregunta: Señor, discúlpeme, si yo devuelvo el diezmo, voy a la iglesia, hago obra misionera, participo en los clubes, hago esto, lo otro. Señor, yo necesito que tú me respondas, necesito que me ayudes. San Juan capítulo 13, quiero tomar un punto aparte, versículos 6 al 9. Lavamiento de los pies, lo que vamos a hacer esta tarde. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, porque el Señor cogió el platón, cogió la toalla y quiso lavar los pies a los discípulos. Y Pedro, ¿qué dijo? Tú no me lavarás los pies. ¿Usted cree que es correcto decirle a Jesús: Señor, tú no me lavarás los pies? Yo quiero hacer una observación aquí, hermanos. A veces es fácil para nosotros llegar cuando se está repartiendo el pan y el vino y ahorrarnos el lavamiento de los pies. Nos parece tan ridículo a ratos, ¿no? Y alguien llega allí por la puerta y dice: es que falté yo, llegué tarde. Ahí está Pedro pintado. O sea, no quiere lavarse los pies. ¿Por qué? Porque a veces es incómodo agacharnos a lavarle los pies a alguien. ¿Sí o no? Eso le pasaba a Pedro. Tú no me lavas los pies. Y el Señor le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Usted diga lo que quiera, esta es mi posición. Jesús le dijo: si no te lavares los pies conmigo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Ya es un desafío. Entonces Pedro dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, láveme todo el cuerpo, porque yo necesito de ti. San Mateo capítulo 26, uno de los textos que más conocemos de Pedro. Uno de los textos que más conocemos de Pedro, San Mateo capítulo 26, versículo 31 en adelante. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y todas las ovejas del rebaño serán dispersas. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué cosa? Yo nunca me escandalizaré. Señor, yo nunca dejaré tus caminos. Decía un pastor que está por allí, veterano: el día que digan que Julanito de tal, nombre del pastor, lo tengo aquí en la mente y me lo guardo, digan que se salió de la iglesia, o fue que tengo Alzheimer, o me volví loco, cójame porque no estoy normal. Sin embargo, pasado algún tiempo, se metió a otro lugar, se metió a otra iglesia. Señor, yo nunca te voy a dejar, nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo: de cierto te digo, en versículo 34, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ese es Pedro, el carácter de Pedro. ¿Saben?
Yo creo que Pedro, en el fondo, sí quiso hacerlo. Sí quiso hacerlo, defenderse a la manera humana. San Juan capítulo 18, versículos 10 y 11, dice que cuando vinieron a prender a Jesús, tomo aquí, porque la Biblia lo relata en este versículo, que Pedro sacó una espada y su espada la tiró para cortarle la cabeza a un hombre que vino a tomar a su maestro. Ese no era el procedimiento. Pero Dios, él le dio la curvita y permitió que solamente le cortara, ¿qué cosa? Una oreja. Pero estaba allí, negando a su maestro. Miren, Mateo 14:72, es el mismo relato. San Marcos 14:72, San Marcos 14:72, el mismo relato de San Mateo, solo que aquí hay una parte que me llama la atención, lo presenta de otra manera. Y el gallo cantó la segunda vez, versículo 72. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Tenía sentimientos o no tenía sentimientos? Un hombre, el relato sobra mencionarlo, que llega una mujer y le dice: ¿tú no eras de los mismos, de los que estaban allí? Y él dice: no, yo no lo conozco. Pero es que usted habla igualito. Y entonces empezó a maldecir, empezó a hablar cosas que no son. Yo no lo soy, yo no lo soy. Hace unos años atrás, quizás de aquí fueron al campamento, en el Bambú estaban haciendo una representación de las escenas del tiempo del fin y que nos iban a perseguir, y estaba programado que estando allí iba a entrar un grupo de personas con uniformes, con armas, e iba a tratar como de humillar, y que la gente tenía que a ver cómo reaccionaba, ¿no? Y entraron gritando, empujando, sacudiendo y en fin haciendo una cantidad de cosas, y el ambiente estaba tenso porque algunos lloraban, otros se tiraban, otros oraban, otros le pedían al Señor. Pero por allí había una buena dama que es miembro de la iglesia adventista del séptimo día, hermana de Pedro, solo que ella nació después. Ella, estando allí, dijo: mire, yo sí le estoy cocinando a ellos, pero yo no soy adventista. ¿Me hago entender, hermano? O sea, ¿qué sucede? Yo sí vine con ellos, pero, o sea, los acompaño, pero yo no soy de esta iglesia. Y con su feligresía en una iglesia que no les quiero mencionar. Y pensando en esto, ¿qué cosa? Lloraba. Cuando Pedro negó al Señor y el Señor le ha dicho, él pensaba en eso y lloraba. Lucas 22, 61 y 62, que es el mismo relato. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Usted puede imaginar que el Señor a lo lejos se acuerda y le echa una miradita a Pedro. Yo me imagino, ¿no? Nosotros miramos y de una vez, nosotros no podemos mirar, sino que, ¿te lo dije o no se lo dije? ¿Sí o esto? ¿Estaba advertido o no estaba advertido? Yo me imagino la mirada de amor que el Señor se queda viendo y le dice: Pedro, yo te lo dije, Pedro, pero usted es de los míos, yo te quiero, yo te amo, Pedro, ¿no? Y que el Señor lo mire a uno y le diga: mira, me dijiste que no me ibas a negar y ahora me estás negando. Dice la escritura, antes que el gallo cante. Entonces dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. La pregunta es, ¿por qué le pasaban estas cosas a Pedro? Es una persona como usted y como yo. Yo pregunto, ¿cuántas veces hemos negado nosotros a Jesús? Hermanos, yo estoy hablando para una iglesia adventista del séptimo día, a veces del mediodía del séptimo, ¿no? Nosotros no somos los fieles testigos del sábado. Nosotros, nuestras transacciones a veces no son las más justas, las más correctas. Nuestro proceder no es el más correcto. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, la mayor cantidad de problemas era por el séptimo mandamiento. ¿Cuál?
Adulterio. Pero cuando usted lee la historia del Nuevo Testamento, no hay mucho adulterio, o casi no lo hay. Eran defectos de carácter, liviandad espiritual, y para la muestra un botón, San Mateo 26:58. Muchos sermones se han hecho de ese versículo inicial. Y Pedro seguía a Jesús, ¿de qué? De lejos. Mira, hermanos, yo creo que muchos de nosotros seguimos a Pedro de lejos, a Jesús como lo hacía Pedro, de lejos. Sí, la iglesia, vamos, nos identificamos. Sí, yo tengo familia allá, sí. Yo voy de vez en cuando puedo, ¿no? Cuando los horarios no se me cruzan, yo llego. Pedro seguía a Jesús de lejos. Y yo quiero decirle, hermanos, nosotros debemos seguir a Jesús de cerca. Y todos los problemas en nuestra vida, hermanos, es porque seguimos a Jesús de lejos. Dirá usted, bueno, negó, le dijeron apártate de mí, Satanás, era hombre de poca fe, era hombre de poca oración. Pero bueno, lo corregía era Jesús. Pero mire lo que dice Gálatas 2:14. ¿Quién corrigió a Pedro? ¿Y por qué lo corrigieron? ¿Por qué corrigieron a Pedro? El libro de Gálatas 2:14 dice, lo corrige Pablo. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, a Pedro lo sacudieron un día delante de todas las personas. Le llamaron la atención, ¿por qué cosa? Por fariseo. ¿Por qué más? Porque llevaba una doble vida. Porque predicaba una cosa y vivía otra. Pregunto, ¿se parece o nos parecemos nosotros a Pedro? ¿Sí o no? Miren, y entonces le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Si tú siendo adventista del séptimo día le dices a la gente que hay que guardar el sábado y tú no lo guardas, ¿por qué? Ese es el punto. Si tú le dices a las personas que deben diezmar y tú no diezmas, entonces ¿por qué? Si tú hablas de normas cristianas, si hablas de alimentación y no lo vives y obligas a los demás, ¿por qué? Pedro tenía ese problema. Y ahí me llama la atención, y cuando yo leí ese texto decía, Pablo coge a Pedro y lo reprende delante de toda la gente. Si tú siendo judío no vives conforme a lo que predicas, ¿por qué le vas a decir a la gente de afuera que viva lo que tú no predicas? Podíamos enumerar otras cantidades de defectos, pero Pedro tuvo muchos aciertos. San Mateo 16, 15 y 17. Cuando el Señor llegó y reunió a sus discípulos, dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron, no, tú dices que eres Elías, que eres Jeremías, ¿sí? Y luego el Señor pregunta en el versículo 15, le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y él respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le preguntó a 12 personas, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué los demás no respondieron? ¿No lo habían negado? ¿No lo regañaban? ¿No maldecía? ¿No predicaba una cosa y vivía otra? Otro acierto de Pedro. Cuando hubieron comido, San Juan 21 del 15 al 19, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué el Señor no le dijo a Juan si Juan era el que se recostaba en el pecho? ¿Me amas, Pedro? Yo no voy a entrar en la frasecita de lo que algunos dicen, no, es que cuando el Señor le dijo, Pedro, me ágape, el amor de Dios, y Pedro le dijo, Señor, yo te fileo. No, a mí me parece que no, que eso no está en el momento de lo que quiero decir. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas?
Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. No te voy a negar, no te voy a vender, no te voy a defraudar. No, Señor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, noblecito, le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Mira cómo va cambiando la vida de las personas. Y le vuelve a preguntar la tercera vez. Usted sabe cómo es maluco que le pregunten a uno, ¿no? La señora que le diga a uno: ¿me ama? Le digo: sí, mi amor, yo la amo. ¿Estás seguro que me ama? Hombre, pero ya, llévela suave, ¿no? O sea, Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. 1, 2, 3 veces. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué no respondía antes de esa manera? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice en el versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya eres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿En qué momento cambia la vida de Pedro? Es un proceso. Entonces yo tomo lo que dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 al 42, que Pedro un día predicó a Jesús y predicó su muerte en la cruz y predicó arrepentimiento y predicó de bautismo y predicó de confesión y de buscar al Señor. Y ese día, donde habían personas de más de 14 idiomas, el Señor habló por medio de su Santo Espíritu y Pedro dijo: vamos a hacer un llamado, vengan y bautícense. Y no se conoce en la historia otro hombre que en un solo día hubiese bautizado a 3,000 personas. Negó a Jesús, lloró, se hundió en las aguas, lo regañaron en público, pero bautizó 3,000 personas porque tenía el Espíritu Santo. Pedro era uno de los que cuando llamaron a los niños para ser presentados decía: esos niños disturban. Pero la Escritura presenta aquí en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 7, que iban subiendo al templo de la Hermosa. Y había un hombre cojo, un hombre que tenía una pierna allí torcida, y se compadeció de él. Y él le estiró la mano y dijo: danos algo. Y a mí me llama la atención, hermano, y quiero leer unos versículos que subrayé por acá en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 3. Porque yo quiero llegar, hermanos, a una conclusión bien hermosa. Pedro con Juan versículo 4. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo: ¿qué cosa? Imagino a Pedro diciéndole al que le está extendiendo la mano y le dice: mire, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro material, ¿no? Pero lo que tengo te doy. Como una persona que negó a Jesús, como una persona mal hablada, como una persona imprudente, mejora su vida, mejora su camino, mejora su carácter. Claro, si yo le pongo el ejemplo de Moisés, usted me dice: pero es que él subió al monte allá y duró 40 días en la presencia de Dios. Si yo le hablo de Elías, pues claro, es que es un profeta que rompe la historia de los profetas. Pero aquí está, mis hermanos, Pedro diciendo: no tengo ni oro ni plata, de lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? El poder de Dios. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. ¿Cómo una persona puede cambiar, hermanos? La historia de Pedro me parece que es la historia que debe repetirse en nosotros. Pero si hay un versículo que a mí me rompe los esquemas de Pedro, es el libro de Hechos capítulo 5. Mira, hermanos, voy a leer el contexto, versículo 12. Por la mano de los apóstoles, Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles, eran 12, no había problema.
De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y ahí estaba alabado Pedro. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Pero mira, hermano, subraya el 15. Al paralítico le dijo: de lo que tengo te doy, ¿sí o no? Y dijo: y en el nombre del Señor le tomó la mano y lo levantó. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos, para que al pasar, ¿quién? ¿Quién? Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos. ¿Usted puede creer eso, hermanos? ¿Puede creer usted que un hombre alcance tal magnitud después de haber negado a Jesús cuando más lo necesitaban? De ser reprendido en público porque no vivía una vida correcta. El sol está allí, aquí está el camino. A los enfermos los colocaban allá. Razón: el sol le pegaba a Pedro, la sombra caía, y por lo menos esperaban que si pasaba Pedro, la sombra de una persona, hermanos. Mire, el Señor lo hizo por mandato cuando dijo el centurión: di palabra y mi siervo sanará. Pero no lo sanó por la sombra. La gente vino y tocó a Jesús el manto. Cuando la hija de Jairo, la mujer con el flujo, fue y lo tocó. Mire, en la Biblia hay unos relatos que yo no los logro entender hasta qué magnitud. Libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11 y 12. No hablando propiamente de Pedro, hablando de Pablo, dice: Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. O sea, por lo menos a Pablo llegaban y le decían: Pablo, hágame un favor, présteme su toallita. Y se llevaban la toallita y se la colocaban al enfermo y le sacaban espíritus. Porque la Biblia lo dice, lo creo. Si no, lo cuestionaba. Le quitaban el delantal de Pablo y lo llevaban a un enfermo y se lo ponían y era sano. Pero al menos era algo, ¿cómo se llama? Físico. Pero Pedro, una sombra. ¿Cómo la vida de un ser humano, mis hermanos, puede cambiar y ser tan notoria? ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. Eso lo dice la tradición, pero eso lo rescata Elena de White. Tomando una parte del desahogo de todas las gentes en el capítulo 86, en la página 755-756 dice: ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, fue a petición suya, crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera que su maestro había sufrido. O sea, hay una lectura de un hombre llamado Jacobo de la Vorágine, se le llama su leyenda áurea, que se escribió en el año 1264. Él dice: en el momento en que Pedro iba a ser crucificado, el apóstol dijo: cuando crucificaron a mi Señor, pusieron su cuerpo sobre la cruz en posición natural, con los pies abajo y la cabeza en lo alto. En esto sus verdugos procedieron acertadamente, porque mi Señor descendió del cielo a la tierra. Además, a la tierra. A mí, en cambio, debéis ponerme de manera distinta, con la cabeza abajo y los pies arriba, porque además no soy digno de ser crucificado del mismo modo que Él lo fue. Yo, que he recibido la gracia de su llamada, voy a subir desde la tierra al cielo. Os ruego, por tanto, clavar mis miembros a la cruz. Lo hagáis en tal forma que mis pies queden en lo alto y mi cabeza en la parte inferior del madero. Y los verdugos así lo hicieron. ¿Puede un hombre que niega a Jesús morir crucificado? A Pedro, por ser judío, Joya de los Testimonios, tomo 2, capítulo Martirio de Pablo y de Pedro. Dice: a Pedro, por ser judío
y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En la perspectiva de una espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. O sea, lo que a él lo motivó fue los errores que cometió en el pasado. Él quería reivindicarse y decirle: Señor, yo dije que iba contigo hasta la muerte, yo he fallado y voy contigo a morir, y aquí estoy. No necesariamente, hermano, porque usted haya fallado una vez no quiere decir que tenga que retractarse o no seguir en la lucha de la vida cristiana. Tanto como un tiempo le había repugnado la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el evangelio, sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto su Señor, a quien había negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo lo perdonó, según lo comprueba el altísimo encargo que le confió de apacentar a las ovejas y corderos del rebaño. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo. Ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que le aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Como último favor suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza hacia abajo. La súplica fue otorgada de esta manera y así murió el gran apóstol Pedro. Mis hermanos, hay un error al pensar que cuando Cristo venga somos transformados, y cuando decimos que somos transformados es en carácter. O sea, que Cristo viene y nos completa y allí terminamos todo. ¿Por qué no somos mejores cristianos? ¿Por qué no somos el mejor ejemplo? ¿Por qué, si la prueba de este último tiempo es el guardar el sábado y va a ser la piedra de prueba, la discordia final, por qué no mejoramos en los caminos? Yo no tomo el texto, bien había podido leer allá de lectura bíblica Hechos 5, y pusieron a los enfermos por la calle para que al pasar Pedro la sombra cayese sobre ellos. Yo quiero hacer énfasis, quiero ser bien intencional en esto. La Biblia dice: mejore sus caminos. Critíquese a usted mismo. Critíquese a usted mismo. Ahí hay un relato donde dice que Pedro se acercó a Jesús y le dijo: ¿y qué de este? Hablando de Juan. ¿Y sabe qué dice Elena de White? Que el Señor le dijo: ese no es problema suyo. Y dice: ¿cuántos son hoy semejantes a Pedro que se interesan en los asuntos de los demás y se olvidan respecto a él mismo? Mira, hermanos, yo quiero tomar por lo menos 2 versículos al finalizar. Y uno de ellos dice, o uno de los párrafos que quiero leer dice: si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la palabra o con el carácter, con la palabra, de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primeros en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestáis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Hogar Cristiano, capítulo 1, la atmósfera en el hogar. ¿Dónde vamos a conseguir un carácter? En la iglesia, en nuestro hogar. ¿Fallamos? Sí, fallamos. Marcos 12:24. Entonces respondió Jesús y les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Una de las cosas por las cuales erramos nosotros es porque, ¿qué pasa? Ignoramos ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios que nos puede cambiar. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron
antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y finalizo, hermanos, con un texto que escribió Pedro, porque Pedro escribió 2 cartas. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice la Escritura. Pues para esto fuiste llamados. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Para quién está escrito eso? Primera de Pedro 2:21. Iglesia de Redención. Vamos a tomarlo aquí en plural. Esto es singular, ¿no? Pero vamos a tomar iglesia de Redención. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. Pretendo en esta mañana, hermanos, colocar un ejemplo negativo como el de Pedro. Fueron más los desaciertos que los aciertos que él hizo. Tal vez estemos negando a Jesús muchas veces con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida. Mire, hermanos, en cada hogar, en cada familia se encierran problemas que ni usted ni yo conozco. Yo no sé si a usted le pasa la de Pedro y sigue a Jesús de lejos. Yo no sé, hermanos, si usted es un adventista de nombre. Hablo para los miembros de esta iglesia. De nombre. Hablo si usted sigue al Señor de lejos y no tiene una experiencia personal. La Biblia le dice en esta mañana a usted y a mí: conviértase o mejore sus caminos. Esta tarde hay cena del Señor. Es una manera de venir y lavarnos los pies. Si usted no se los lava, si no se humilla delante de Dios, la Escritura que dice, no tendrá parte en el reino de los cielos. Lo único que llevaremos al cielo es un carácter a la semejanza divina. ¿Quién lo realiza? El Espíritu Santo. ¿A qué hora lo realiza? En el diario transcurrir, en cada acto de nuestra vida. Mejoremos nuestros caminos, mejoremos nuestras obras. Hermanos, yo no sé si alcancemos el nivel de Pedro, de poder ayudar a tantas personas, poder decir de lo que tengo te doy. Por eso la Iglesia Católica le da un alto poder a Pedro para decir que es el primer papa sobre la tierra, aunque la Biblia no lo presenta de esa manera. Pero en vista del procedimiento y la forma tan bonita como él crece en la vida espiritual, el Señor, aunque Juan se le recostaba, fue el único discípulo que le dijo 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, usted fue pesado, usted me afectó como un poco por su actitud, pero Pedro, yo te amo y lo tengo para grandes cosas. Mis hermanos, Dios nos ama en esta mañana y nos tiene para grandes cosas. Que Dios nos bendiga.